la libre competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Milka. Muy ilustrativo. Desde luego se aprecia que habéis adoptado una postura muy proactiva para comprometeros con este tema, que yo creo que es muy importante, a efectos de mejorar la competencia en sectores donde, obviamente, la producción nacional lo que quiere es evitar en lo posible la entrada de productos extranjeros, sobre todo cuando presentan ventajas competitivas en precio o en calidad. Bien, en tercer lugar, vamos a presentar al siguiente panelista. Se trata de Paulo Burrier, de Silveira, comisionado de CADE en Brasil. Paulo es comisionado de la Autoridad Brasileña de Competencia de CADE, licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Río de Janeiro, licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lisboa y doctor en Derecho por la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de París II, Panteón Assas. Actualmente es profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia y miembro de CADE, como he dicho. Paulo. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Buenos días a todos. En primer lugar, gustaría también de agradecer a nuestros colegas de El Salvador por toda la cordialidad, por la recepción, y también CELA y UNCTAD por la organización de esta conferencia. Hago como mis colegas de Brasil y de Alemania le hicieron un disclaimer. En primer lugar, un disclaimer que está allá, lo que voy a decir son mis opiniones personales. Mismo yo pienso que son bastante convergentes, si no en totalidad, con que la autoridad piensa de una manera general, pero son mis opiniones personales. Pero el disclaimer más importante toca justamente la lengua. Pido disculpas por mi español muy pobrecito, pero me fui convencido de intentar hacer esta presentación en español en homenaje a nuestros amigos de El Salvador. Entonces, que pido disculpas anticipadas por mis errores. Bueno, haré una presentación muy directa, muy corta. Lo que intentaré hacer es mostrar la perspectiva brasileña, específicamente la Autoridad Brasileña de Competencia, al respecto del tema que estamos tratando, específicamente las barreras técnicas. Entonces, una breve palabra de introducción y después menciono dos casos recientes, uno del año pasado que el profesor Fernando Furlan ha mencionado y un otro de 2015 para al final terminar con algunas consideraciones finales. Entonces, bueno. Yo creo que cuando decimos de barreras técnicas en Brasil, en la perspectiva de la autoridad de competencia, pensamos directamente en organizaciones que son justamente responsables por definir algunos criterios técnicos para el comercio de un producto específico o de servicios. Esta expresión en inglés es comúnmente conocida como Standard Setting Organizations, SSOs. Son entonces la categoría, la familia de instituciones, en general asociaciones. En Brasil hay, por ejemplo, en Inmetro, que ha mencionado Fernando Furlan, hay también la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, entre otras. Entonces, la familia de este tipo de organizaciones. Como Juan Luis ha dicho en la introducción, en la mañana, en la apertura de esta mañana, es claro que estas asociaciones, estas organizaciones tienen un interés legítimo en el sentido que protegen objetivos legítimos, como por ejemplo la protección de la salud pública, la seguridad de consumidores o aspectos ambientales, justo para precisar algunos ejemplos. Y yo creo que el desafío para todos, sobre todo para las autoridades de competencia, es ayudar o contribuir a encontrar el nivel adecuado, el nivel ajustado y proporcional para estas barreras técnicas, para que no sea demasiadamente elevado al punto de excluir rivales
perjudicar la competencia de una manera general. Entonces, esto, el panorama general que nosotros estamos hablando en esta mañana, pero solamente para colocar de una manera muy delimitar, de una manera muy precisa, como nosotros vemos en Brasil y cómo que una autoridad de competencia puede intentar hacer algo y contribuir para justamente encontrar el nivel adecuado, ajustado para estas barreras técnicas, estos criterios técnicos. Bueno, hablando de la experiencia brasileña, nosotros tenemos, grosso modo, más o menos 5 casos que tocan las barreras técnicas. Los principales son todos mencionados en el estudio del consultor, profesor Fernando Furlan. Me permito tal vez concentrarme en 2 más recientes que tuvo inclusive la oportunidad de participar de su juzgamiento de decisiones. Este caso del Instituto Acero Brasil, solamente para complementar las palabras que fueron dichas por Fernando Furlan, en realidad se trata de una asociación que recibió el nombre del instituto, pero una asociación de los agentes económicos brasileños y que decían que los productos importados de acero justamente no tenían la calidad, no rellenaban, no tenían los criterios de seguridad suficientes para vender, poder hacer parte del comercio brasileño. Entonces, era justamente la cuestión principal, trataba justamente del criterio técnico, de elementos de la seguridad o no para comercializar ciertos productos en Brasil. Entonces, decían ellos que los productos que llegaban del exterior, del mercado extranjero, no eran suficientes para comerciar en Brasil porque no respetaban los criterios de las normas técnicas brasileñas. Y hacían eso a través de las acciones judiciales. Es un caso, para las autoridades competentes específicamente, era un caso de abuso de posición dominante, porque era una asociación, un instituto, que hacía eso y que estaba siendo acusada, investigada de abuso de derecho de petición, pero entraba en la categoría de abuso de posición dominante. Tuvieron al total, es preciso decir que tuvieron al total 30 acciones judiciales, pero en el momento del acuerdo, que fue en febrero de 2016, hace un año poco, solamente había 28 porque las otras 2 ya habían encerrado, ya habían terminado. Entonces el acuerdo que hicieron con la autoridad de competencia fue de renunciar a la totalidad, a todas las acciones judiciales que tenían en Brasil. En este momento eran 28, y también al pago de $100.000 que corresponde a una multa con descuento, con una reducción de 15%, que sería el caso en caso de condenación. Entonces, es un caso reciente muy importante en que la autoridad de competencia ha hecho una intervención muy puntual y en mi perspectiva, claro que parcial, muy efectiva, porque renunció a las 28 acciones judiciales y también el pago de una multa próxima de la multa esperada en caso de sanción. Eso fue la manera como terminamos este caso. Un otro caso que no toca un abuso de posición dominante, pero en este caso una colusión. Esto es un caso de carteles cementeras que fue investigado e inclusive sancionado en muchas jurisdicciones en el mundo, más de 10 para ser más preciso. En Brasil, las cementeras fueron sancionadas en 2015 con multa total de $1.000 millones americanos. Y el curioso o el importante para el debate de esta mañana es que mismo si
la conducta más grave, más importante, fue la colusión, la práctica anticompetitiva, el cartel. Cuando nosotros tenemos acceso a las evidencias, las pruebas de la práctica anticompetitiva, constatamos de una manera muy clara que la asociación que las empresas utilizaban, la Asociación de Normas Técnicas Brasileñas, para aumentar el nivel de exigencia para comercialización de productos en Brasil de una manera artificial. Se constata por las pruebas, por las evidencias que están en el caso. Entonces, discuten precisamente aumentar el nivel de pureza para que el cemento sea más puro, de exigencia de comercio. Entonces, solamente puede vender cementos en Brasil con nivel de pureza más alto. Pero lo curioso es que lo hacían eso mirando a los rivales y decían, estos rivales A, B y C no llegarán nunca a este nivel de pureza, entonces vamos a aumentar a este nivel. Una clara afronta un poco a la idea central de las asociaciones, el interés legítimo, que es en realidad la protección de los consumidores y la seguridad de una manera general de los productos. Claro, los cementos, las cementeras serán después utilizadas para construcciones, pero lo miraban en vista del rival y no en vista con foco en los beneficios esperados para los consumidores. Entonces esto fue muy claro en este caso, un cartel que duró por más de 20 años. Por más de 2 décadas en Brasil y que fue investigado entonces en más de 10 países. Bueno, ya pasando para el final y en una perspectiva más prospectiva, ¿qué podemos hacer? Y cuando hago la pregunta, claro, en la perspectiva de una autoridad de competencia. Yo creo que las autoridades de competencia en general, y hablo por el Brasil, tienen sí una responsabilidad y un papel a hacer vis-à-vis en relación a estas asociaciones, a estas organizaciones de normas técnicas. Y cuando digo un papel, es un papel de advocacia que el colega de República Dominicana ha muy bien destacado en su presentación, que yo creo que es una parte importante de las autoridades de competencias, de advocacia, de intercambio, de contacto, de diálogo, sobre todo con estas asociaciones, en primer lugar, para explicar los beneficios de la competencia. Es claro que nosotros, autoridad de competencia, somos tal vez los más, en posición más de mayor ventaja, con una posición más fácil para explicar los beneficios de la competencia. ¿Por qué la competencia es importante? Muchas veces esas organizaciones tal vez no sepan, no tienen la visión clara de los beneficios de las competencias y por qué la importancia de llegar a un nivel óptimo, a un nivel adecuado, a un nivel proporcional de estas barreras técnicas. Entonces, respetando la finalidad de estas asociaciones, pero contribuyendo con este desafío de encontrar el nivel adecuado, ajustado y proporcional. El riesgo claro que tiene estas asociaciones en general agrupan o funcionan como una plataforma de comunicación entre agentes de un mismo sector, muchas veces competidores. Entonces, es claro que hay un riesgo en estas asociaciones, como en cualquier asociación de naturaleza económica, de comunicación y posiblemente de prácticas anticompetitivas para las empresas que participan. Pero están allá para un interés legítimo, entonces no hay mucho o que hacer sino intentar de mitigar, reducir los riesgos de
de esta plataforma de comunicación. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que para ser bastante pragmático con sugerencias, con base en la experiencia brasileña, por supuesto, yo creo que hay algunas técnicas, modalidades que pueden ayudar a mitigar, reducir el riesgo de problemas anticompetitivos en estas asociaciones. El primero toca la gobernanza corporativa de estas asociaciones. Las asociaciones tienen una gerencia, tienen directores, tienen presidentes. Entonces, una manera es de mezclar en estas asociaciones, en lo que toca su gobernanza corporativa, el modo de funcionamiento, sugerencia, mezclar actores del sector privado y sector público. Entonces, si posible, si la asociación lo acepta o la naturaleza de la asociación la acepta, mezclar con funcionarios del gobierno para que participen también y con eso se mitigue, se reduce el tipo de comunicación que pasa en esta plataforma, en estas asociaciones. Otra manera complementar es con transparencia. Entonces, transparencia. Se van a definir criterios técnicos, que, por ejemplo, de seguridad para que un producto pueda ser comercializado, que los criterios, que las reglas sean transparentes. Eso ayuda a un cierto control por la sociedad, control por asociaciones de consumidores, control por el Estado de una manera general. Hay algunas asociaciones que no hacen así, lo establecen reglas privadas entre ellos, pero que el mercado, la sociedad no tiene a veces acceso. Y una tercera manera, también complementar, es muchas veces estas reglas, normas técnicas, ya están establecidas por asociaciones internacionales. ISO tiene muchas reglas que tocan la calidad de algunos productos. Entonces, si una asociación nacional o mismo regional empieza una tentativa de definición de normas técnicas, una tercera manera es simplemente de importar o considerar ya normas técnicas establecidas internacionalmente. No que sea mejor, pero las normas técnicas internacionales en general ya pasaron por un cierto equilibrio, discusiones más amplias y que por tanto pueden servir de benchmarking, de referencia para la elaboración de normas técnicas internas a nivel nacional o a nivel regional. Entonces, de una manera muy precisa, más una vez con todas mis disculpas por los errores de español, es la manera que vemos en Brasil, con la perspectiva brasileña, con base en casos concretos que hubo la oportunidad de investigar y sancionar, la manera que vemos el papel de la autoridad de competencia en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. El nivel del español ha sido, yo creo, muy elevado, yo diría notable, sobresaliente. Bien, yo quiero destacar, desde luego, el interés de esta intervención, sobre todo por los casos que nos trae a colación, en el sentido de qué forma las empresas también pueden intervenir a través de prácticas anticompetitivas combinadas ya con actuaciones de la propia Administración, que recoge los intereses de sectores que quieren poner en vigor medidas proteccionistas ya respaldadas por el propio Gobierno para impedir o obstaculizar las importaciones, ¿no? Lo cual, bueno, nos demuestra también que no solo a través de la abogacía, sino directamente a través de la aplicación del derecho se pueden también, se puede sancionar a empresas que están promoviendo la creación de medidas, de barreras técnicas totalmente proteccionistas, y por lo tanto ahí la autoridad de competencia pues sí tiene, yo creo, una labor importante de vigilancia también hacia este tipo de medidas, y más cuando van dirigidas
no solamente a promover normas técnicas, reglamentaciones, sino normas técnicas de calidad que van, que simulan algo que no es real, porque son, en realidad, simulan medidas proteccionistas, ¿no? Y considero que es muy interesante tu intervención. Bien, pasamos la siguiente ponente de esta mesa. Me refiero a Regina Vargas. Regina Vargas es intendente de abogacía en la Superintendencia de Competencia de El Salvador. Es licenciada en Comercio Internacional del Instituto Tecnológico de Monterrey, con estudios de posgrado en Derecho Empresarial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de la UCA. Ocupa el cargo de intendente de abogacía de la competencia en El Salvador. Es miembro fundador del Instituto de Derecho de la Competencia de Guatemala. Fue consultora del Banco Mundial para el programa de creación de la Superintendencia de Competencia e implementación de la Ley de Competencia de El Salvador y anteriormente formó parte del equipo de negociación de tratados comerciales del Ministerio de Economía de El Salvador, entre los que destaca CAFTA, DR y el Acuerdo de Asociación entre Europa y Centroamérica. Regina. Muchas gracias. No sé si el puntero. Okay. Bueno, agradezco a COMPAL, a UNCTAD, por haberme permitido compartir la experiencia de El Salvador en el tratamiento sobre barreras no arancelarias. Como ya han venido mencionando los expositores anteriores, en muchas veces las barreras no arancelarias pueden tener un impacto negativo en la competencia, pero esto no significa que per se todas estas barreras no arancelarias van a ser negativas. Es más, nosotros en la Superintendencia de Competencia hemos promovido de alguna manera, en un caso específico, una reglamentación técnica por tema de seguridad, pues no sé si todos ustedes supieron que la Superintendencia sufrió un incendio en el año 2013 y desde ahí nos dimos cuenta que no había un reglamento técnico o un reglamento que pusiera estándares de seguridad cuando fuera para las instalaciones eléctricas. Y fue la Superintendencia quien, a raíz de su experiencia, ha propuesto una reglamentación técnica para la revisión de circuitos eléctricos, que esto tiene un objetivo legítimo que es la seguridad de las personas. Pero bien, más que ir repitiendo lo que ya los expositores anteriores dijeron, tal vez me voy a pasar rápido la parte más teórica y para poder hablar un poco de cómo en la Superintendencia le hemos dado tratamiento a este tema, pero lo hemos visto de cuando estas barreras no arancelarias se convierten en una barrera a la competencia como tal, que muchas veces estas barreras tienen diversas percepciones. Como bien lo mencionaba el delegado de Brasil, hay barreras arancelarias que son no arancelarias que son impuestas porque son consideradas por protección a cierto sector. Es una barrera en lenguaje de competencia, es una barrera a la entrada para un nuevo competidor que pueda participar. A través de los tratados comerciales se ha tratado de reducir estos y se ha tratado de normar en los diversos acuerdos de la OMC, y es aquí donde debemos de centrar nuestra propia atención como agencias de competencia, a efecto de que si vamos a hacer una revisión de algún reglamento técnico o de alguna normativa que va a establecer estándares, bien que ese objetivo legítimo no se vaya a ver impedido alcanzarlo por algún tipo de eliminación o tratemos de eliminar toda esta reglamentación, puesto que sí, la seguridad de las personas, la salud son de mucha importancia. En el año 2012-2013, con la cooperación del Federal Trade Commission de los Estados Unidos, elaboramos un informe sobre barreras a la competencia en el mercado de alimentos para El Salvador, Honduras y Guatemala, a través de una cooperación técnica. Y veníamos hablando de estas barreras a la competencia, pero estamos hablando de las barreras no arancelarias que sí tienen un impacto negativo en la competencia. Entonces hablábamos cómo
¿cómo clasificaríamos estas barreras no arancelarias? Entonces, a través de la política de competencia, la aplicación y la promoción de la ley, clasificamos en diferentes tipos. Las que son conductas anticompetitivas en los negocios, como el caso de los cementos en Brasil, la capacidad de implementar una política de competencia, ¿cómo hacemos? Si podemos nosotros como autoridad poder intervenir en ciertos casos, las que limitan los accesos a los mercados, las barreras regionales y otras barreras comerciales, estas se introducen, pues estábamos hablando de lo que aquí en Centroamérica le denominamos Triángulo Norte, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. Hay ciertas barreras impuestas por los reglamentos de la integración centroamericana, que si bien tal vez no limitan la competencia, pero sí elevan el costo para los empresarios. Y aún existen esas barreras, y una de ellas, puedo mencionar, es el cabotaje en el transporte terrestre de carga. Un camión de placa salvadoreña puede levantar mercancía en El Salvador, pero al llegar a otro país de destino, puede ser Honduras, Guatemala, Nicaragua, no puede levantar carga de ese país hacia El Salvador, porque quien tiene que traer la mercancía a El Salvador tiene que ser de placas del país de donde proviene el producto. Entonces, eso si bien no limita un poco la competencia, pero el impacto más fuerte que lo tiene es en el costo en los competidores. Adicionalmente, clasificamos barreras a la competencia, aquellas que limitan el acceso a los insumos, y las barreras regulatorias de las que hemos estado hablando. En la Superintendencia de Competencia contamos con herramientas que nos ayudan a poder detectar estas barreras no arancelarias. Hemos elaborado alrededor de 27 estudios sectoriales sobre condiciones de competencia, que esto dentro de la metodología que se ha elaborado contiene un apartado sobre un análisis de la normativa sobre dicho sector. En ellos hemos logrado identificar algunas barreras de las cuales me voy a referir más adelante de la presentación, y a través también de la emisión de opiniones sobre normativa. Estas opiniones sobre normativas pueden ser a solicitud de algún otro agente económico, incluyendo como agente económico el Estado, ¿verdad?, instituciones del Estado, o bien algún particular puede llegar a pedir una opinión de normativa a la superintendencia cuando lo requiere, y ahí se han detectado varias barreras a la entrada. Entonces, cuando las detectamos, ¿cómo abordamos las barreras no arancelarias que distorsionan en la competencia? Bueno, se emiten recomendaciones de política pública, y para esto la Ley de Competencia faculta al Consejo Directivo de informar a los entes reguladores cuando producto de la investigación de una práctica anticompetitiva se determine que la causa del problema tenga su origen en regulaciones de dichos entes, a efecto que tomen medidas correspondientes. Cabe resaltar que estas recomendaciones de política pública no son vinculantes, por ende nos corresponde una ardua labor de abogacía de la competencia para impulsar su adopción. Para eso tenemos varios mecanismos a través de los cuales impulsamos esta adopción, siendo uno de los principales el Sistema Nacional de Protección al Consumidor en El Salvador. Este Sistema Nacional de Protección al Consumidor está conformado por 5 comités y 33 instituciones del Estado. Los comités que se encuentran activos es el Comité de Agua, de Salud y Medicamentos, de Alimentos, Telecomunicaciones y Energía. Y en cada comité se encuentran instituciones que de alguna manera u otra se ven vinculadas a estos temas, y ahí el sistema nos ha permitido tener una caja de resonancia de nuestras recomendaciones de política pública. Adicionalmente, participamos de mesas interinstitucionales, algunas las conformamos a solicitud de la superintendencia, pero otras participamos por invitación. Nada menos aquí tenemos a la directora del organismo salvadoreño de reglamentación técnica, Mariana Gómez, nos acompaña
esta mañana, y ella nos invita a participar de los comités en la elaboración de reglamentación técnica. No se participan de todos, sino que se hace una priorización de qué reglamentos son los que de verdad necesitamos como superintendencia tener una participación para incorporar los principios de competencia en ellos y evitar las barreras no arancelarias de las cuales ya hemos venido hablando. También contamos, que no lo incorporé ahí, se me quedó por fuera, pero contamos con un manual para la revisión de marcos jurídicos nacionales. Este manual, voy a hacer aquí el comercial, fue premiado con una mención honorífica en el ICN Advocacy Contest en el año 2015, y lo que permite es que cualquier institución pública que esté elaborando, ya sea un reglamento técnico, un reglamento, una ley, pueda ellos definir si existen o no restricciones a la competencia. Y no hacemos distinción mismas de si la restricción es una barrera no arancelaria o no, pero es aplicable para el tema que estamos viendo el día de hoy, las barreras no arancelarias, y el fin no es eliminarlas, sino que ayudarles a determinar si existen alternativas para poder lograr el mismo fin, eliminando o reduciendo la medida que se quiere implementar, que sí está causando un impacto en la competencia. Entonces, este manual está diseñado para uso de otras instituciones y que no necesariamente tiene que estar la superintendencia presente a la hora que están elaborando o discutiendo ese marco jurídico. Y ya para terminar mi presentación, para no ser tan larga esta mañana, yo quería hablar de dos restricciones o barreras que hemos encontrado en estudios sectoriales. La primera de ellos puse un ejemplo de cuando es un tratado, cuando existe un tratado comercial o se deriva, porque en este caso se deriva de un tratado comercial, y cuando se deriva de un marco jurídico nacional. En la negociación del CAFTA-DR se obtuvieron cuotas en el tema de arroz y azúcar, pero no es el CAFTA-DR quien lleva una barrera no arancelaria por sí, sino que es ya el reglamento de la administración de los contingentes de CAFTA-DR, que establece importadores históricos que debe de cumplir con requisito de desempeño, y adicionalmente los importadores históricos que entraron a este reglamento, a esta cuota, tienen la mayor parte de la cuota, reservando una pequeña porción para los nuevos entrantes. Y si hay un requisito de desempeño para poder otorgar la cuota para los siguientes años, pues esto limita a que el nuevo entrante, que tiene una participación pequeña de la cuota, pueda ampliar la cuota a futuro, queriendo decir que siempre el importador histórico es el que se lleva la mayor parte del pastel. Y ahí, para poder ser importador histórico, también hay requisitos que lo que están haciendo es limitando el número de participantes que pueden entrar a accesar la cuota. Desde el año 2004, que entró en vigencia el CAFTA, nuevos entrantes a estos sectores que tienen reglamento de administración de contingentes del CAFTA han sido 2 o 3. Estamos hablando que en 13 años ha sido bien reducida, 2 me confirman, ha sido reducida el número de entrantes al acceso de la cuota que el CAFTA-DR le dio al empresario salvadoreño. También cuando se elaboró el estudio sobre leches y quesos aquí en El Salvador, se detectó que en la Ley de Promoción de Producción de Leche y sus derivados existe la prohibición de reconstituir la leche en polvo, limitando eso la cantidad de leche fluida que tiene el consumidor salvadoreño, y adicionalmente la prohibición se extiende a la producción de quesos. Por ende también el fabricante se ve limitado a poder tener que comprar la producción de leche nacional, que hablando ayer con don Luis Humberto, el presidente de Nicaragua, estábamos hablando que El Salvador es el que tiene en Centroamérica el menor monto en ganado, hablando de ganado como tal, y tenemos una restricción grande hacia
lo que es la reconstitución de la leche para la fabricación de quesos y para el consumo nacional. Yo me quedo hasta aquí para poder darle la palabra al compañero de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Interesante también la aportación en relación a las actividades que desde vuestra intendencia lleváis adelante para vigilar el efecto de estas barreras comerciales y técnicas al comercio. Bien, pasamos a nuestro último panelista. Antes de abrir el debate, se trata de José Carlos Gómez Carrasco, economista principal de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi en Perú. José Carlos es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Desde 2015 es economista principal de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi y previamente, entre los años 2000 a 2013, trabajó como analista y supervisor de riesgos financieros en la Superintendencia de la Banca, Seguros y Asociaciones Privadas de Fondos de Pensiones. En 2010 fue consultor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en materia de planeamiento estratégico. Y en 2014 fue consultor de la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi en materia de análisis de mercados. Actualmente está encargado de la coordinación del análisis económico, de los puntos controvertidos, de los procedimientos en apelación en materia de libre competencia, dumping, subsidios y barreras comerciales no arancelarias que son revisados por el Tribunal de Competencia del Indecopi. José Carlos. Muchas gracias, muy buenos días. Antes de empezar, quisiera agradecer de igual manera la invitación de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, UNCTAD y CELA. Es un honor realmente estar aquí entre todos ustedes. Y bueno, lo que les voy a presentar es el tratamiento de las barreras comerciales no arancelarias por parte del Indecopi. El Indecopi es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú. Y un poco para enmarcar la presentación, quisiera hablarles primero del rol general que tiene el Indecopi como agencia de competencia. Tiene muchas funciones, las principales son la defensa de la libre competencia, la protección del consumidor, la fiscalización de dumping y subsidios, el control ex post y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, la eliminación de barreras burocráticas a nivel del mercado interno, fiscalización de la competencia desleal, y también por el lado de la protección de la propiedad intelectual, todo lo que se refiere a protección de signos distintivos, derechos de autor, invenciones y nuevas tecnologías, y por último, procedimientos concursales. Entonces, a nivel de lo que es el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, en los últimos 2 años hemos venido realizando esfuerzos en fortalecer este tipo de barreras, ¿no? Y sobre este tipo de barreras comerciales no arancelarias me estoy refiriendo principalmente a las barreras técnicas al comercio, ¿no? No tenemos casos a nivel del Indecopi sobre medidas fitosanitarias y otras medidas no técnicas. Entonces, lo que les voy a hablar en la presente presentación es sobre las barreras técnicas al comercio, ¿no? Entonces, en Indecopi estamos conscientes y reconocemos que la existencia de barreras comerciales no arancelarias limita el desarrollo del comercio internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque genera trabas para el ingreso de los productos al mercado nacional, con los perjuicios que esta situación genera en los consumidores, ¿no? Este es un primer concepto que se manejó en Indecopi, que estuvo más orientado a consumidor, a ver cómo este tipo de barreras comerciales no arancelarias impactaba en las menores opciones que iba a tener un consumidor nacional, debido a que se iba a limitar las importaciones provenientes de otros países, ¿no?
En el 2014, según una ley emitida, la 30224, se le encargó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios que sea el órgano responsable por el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias. Esto con el objetivo de agrupar a todas aquellas medidas que afectaban de alguna manera el libre comercio, ¿no? Aquellos productos que vienen con dumping, aquellos productos que vienen subvencionados de otros países, y en esa medida se le asignó también el control de las barreras comerciales no arancelarias. Entonces, hasta ese momento no se tenía un concepto, una definición de barrera comercial no arancelaria. Y lo que se hizo fue un esfuerzo por emitir un decreto legislativo que refuerce las facultades de la Comisión, esta vez ya más orientado a fortalecer la competitividad, ¿no? Entonces, el objetivo, lo quiero dejar en claro, no fue un objetivo directamente de incentivar o fomentar la competencia, sino fue más bien un incentivo de fomentar la competitividad, ¿no? De reducir los costos, de reducir todas las exigencias, trabas, requisitos, exigencia de documentos para la importación o exportación. Ello pues, de acuerdo con el ranking de competitividad del Doing Business del año 2015, el Perú se ubicaba en el puesto 55 de 189 economías, ¿no? En el rubro de comercio exterior. Estábamos detrás de Chile, nosotros tomamos en muchos aspectos de política económica a Chile como modelo por ser una economía similar a la nuestra y que va un paso más allá de lo que venimos haciendo. Entonces nos preocupaba estar tan detrás en el ranking, ¿no? Entonces, a través de este decreto legislativo se hace explícita la función de la comisión que anteriormente solo se llamaba Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, y pasó a llamarse a partir de esa ley como Comisión de Fiscalización de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias. A su vez, se estableció una definición de lo que es una barrera comercial no arancelaria y se definió como toda aquella exigencia, requisito, restricción, prohibición o cobro establecido por cualquier entidad de la administración pública que sean carentes de legalidad o razonabilidad, ¿no? Y que afecten a la importación o exportación de bienes. En concordancia con esta definición se precisó que quedaban excluidas las siguientes medidas, ¿no? Todas aquellas contenidas en norma con rango de ley, las medidas sancionadoras y aquellas expresamente excluidas de la categoría de barreras comercial no arancelaria por norma con rango de ley, ¿no? Esto no quita que las empresas o las partes afectadas por una barrera comercial no arancelaria puedan cuestionar una norma con rango de ley que establezca estos requisitos que limitan al comercio fuera de lo que es el ámbito administrativo del INDECOPI, ¿no? O sea, pueden cuestionar la ley, pero ya en una instancia judicial. Esta ley de la que les estoy hablando, que estableció la definición del control de barreras comerciales no arancelarias, también estableció que los procedimientos de investigación sobre esta materia podían iniciarse tanto a partir de una denuncia de alguna parte o ser iniciadas de oficio por parte de la comisión, ¿no? Y aquellas denuncias, en aquellos casos donde un particular realiza una denuncia cuestionando una norma técnica, la comisión podrá analizar la norma técnica y en caso de encontrar que efectivamente es una barrera comercial no arancelaria, ilegal o carente de razonabilidad, ordenará la inaplicación de esta barrera a favor del denunciante. Entonces, algunos casos resueltos tanto por la comisión, que es la primera instancia del INDECOPI, como por la sala en donde yo trabajo, que
vemos los casos en apelación dentro del INDECOPI, o sea, a nivel administrativo, vemos que el incremento de casos ha ido en aumento, ¿no? Y en particular a partir de este decreto legislativo que fortaleció las facultades para controlar las barreras comerciales no arancelarias. Un caso muy recurrente que les quisiera contar y que se ha venido dando a lo largo de todo este año es el caso de las autopartes remanufacturadas que vienen del exterior. En el presente caso, la Sala confirmó la resolución de la Comisión que declaró fundada una denuncia hecha de parte y que declaró como barrera comercial no arancelaria ilegal determinadas obligaciones contenidas en un reglamento técnico emitido por una entidad del Estado, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? ¿Qué pasó? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió un Reglamento Nacional de Vehículos, el cual contenía las 3 exigencias que pueden ver en la diapositiva, ¿no? La exigencia de que las autopartes remanufacturadas cuenten con una autorización del fabricante original para la elaboración de estas remanufacturas que se importan, la exigencia de presentar una autorización del fabricante original para la nacionalización de los productos remanufacturados, es decir, para que puedan ser comercializados dentro del mercado peruano, así como la exigencia de contar con un informe técnico de constatación de remanufactura por parte de entidades certificadoras autorizadas por el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en caso la Superintendencia de Aduanas tenga alguna duda razonable respecto a la condición del producto remanufacturado. El denunciante, que en este caso fue un importador, cuestionó la legalidad de dichas exigencias. Cuestionó la legalidad de la norma en sí, no dijo que se le estaba aplicando a su caso concreto, pero de acuerdo al decreto legislativo que les comenté, esto sí es posible, ¿no? Y en esa medida INDECOPI tiene que actuar. Ahora, ¿qué cuestionaron las entidades públicas involucradas, que son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la SUNAT, o sea, la Superintendencia de Aduanas? Ellos cuestionaron señalaron que la denuncia debió ser declarada improcedente por parte de la Comisión en base a los siguientes argumentos: que las medidas se encontraban contenidas en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, el cual prohíbe la importación de mercancías remanufacturadas cuando implica un aprovechamiento de la propiedad intelectual, por lo que a través de esas exigencias de autorización del fabricante, se estaban protegiendo los derechos de la patente, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual. También señaló que el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos es una norma con rango legal, por lo tanto no puede ser analizada ni en su legalidad o si es razonable o no por parte del INDECOPI, ¿no? O sea, en pocas palabras estaban diciendo que esto debía ser analizado en instancias judiciales. ¿Cuál fue el análisis de la Sala? Revisamos el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos y nos percatamos de que en realidad este no establece ningún requisito para la importación o exportación de mercancías remanufacturadas, ¿no? Por el contrario, encontramos que hay un artículo bastante específico sobre medidas no arancelarias y reglas de origen y procedimientos de origen, que dispone que ninguna parte podrá mantener alguna prohibición o restricción a la importación, exportación o venta de una mercancía, ¿no? Incluyendo las mercancías remanufacturadas. Por lo tanto, las medidas cuestionadas, estas exigencias, no se encontraban en una norma de rango legal como el Tratado de Libre Comercio, por lo que sí podían ser analizadas por la Comisión en primera instancia y también por la Sala en segunda instancia. También determinamos que, tratándose de autopartes remanufacturadas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sí era competente
para emitir las medidas denunciadas, pero correspondía también analizar si las mismas cumplían con las formalidades establecidas legalmente para su emisión. Entonces, ¿qué encontramos? Que de acuerdo a los decretos ley 25.629 y 25.909, las disposiciones acerca de trámites o requisitos que afecten de alguna manera el comercio internacional de bienes y servicios deben ser aprobadas mediante decreto supremo, no solo por parte del ministerio involucrado, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también tiene que estar refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ello, en tanto, se está se está vinculando al comercio, al libre comercio, ¿no? Al comercio internacional. Entonces, el decreto supremo, mediante el cual se aprobaron las exigencias cuestionadas, en efecto, incidían en aspectos vinculados al libre comercio de mercancías, porque establecían reglas para la importación de productos remanufacturados, ¿no? Entonces, necesariamente tenía que ser refrendado el reglamento técnico por el Ministerio de Economía y Finanzas. En esa medida, al no cumplir las formalidades establecidas por la ley, se declararon estas exigencias como barreras comerciales no arancelarias ilegales. Entonces, dado que se acreditó la ilegalidad y que no se presentaron argumentos que cuestionen la carencia de razonabilidad de las medidas, la Sala estimó que no resultaba necesario continuar con el análisis de razonabilidad y declaró que estas exigencias se trataban de barreras comerciales no arancelarias ilegales. Entonces, a partir de este evento y a partir de el documento presentado al inicio de esta sesión, el documento de UNCTAD y COMPAL, ¿qué podemos ver? Que en el presente caso, si bien se reconoce que el Reglamento Nacional Vehicular establecía exigencias ilegales que obstaculizarían el acceso al mercado para los competidores extranjeros, no hay ninguna supervisión o no hay ningún análisis de los eventuales efectos anticompetitivos de las exigencias contenidas en dicho reglamento, ¿no? O sea, básicamente la preocupación era y sigue siendo un tema de cómo esto afecta o no el libre comercio, pero hasta antes de este evento no había una preocupación por cómo se afectaba adicionalmente a la libre competencia. Incluso de haberse declarado que es una barrera comercial no arancelaria legal, tampoco podría haber sido declarada legal si es que el Ministerio de Economía y Finanzas refrendaba el reglamento, el decreto supremo que aprobaba el reglamento, pero aún así vemos que no habría habido un análisis de cómo esto podría afectar a la competencia o no. Entonces, es muy importante la discusión de la presente sesión, y en particular las recomendaciones del documento de COMPAL, y en esa medida se nos plantean nuevos desafíos sobre eventuales efectos anticompetitivos que se tendrían que considerar, ¿no? Entonces, el documento que nos sugiere que las medidas no arancelarias se podrían considerar lícitas e incluso razonables desde el punto de vista del derecho del comercio internacional, ¿no? Sin embargo, podrían considerarse anticompetitivas si se demuestra que fueron utilizadas por una empresa dominante para dificultar la entrada o permanencia en el mercado de otras empresas, ¿no? ¿Qué más podemos rescatar del documento de COMPAL? Que se debería tener en cuenta que las medidas no arancelarias pueden tener por objeto o efecto, incluso potencial, perjudicar a la competencia, ¿no? ¿En qué casos? En casos de que un grupo de competidores forme un cártel,
para imponer dificultades al comercio, por ejemplo, a través de la imposición o influenciando la imposición de barreras técnicas, por lo cual debería ser sancionado por prácticas colusorias horizontales que caen bajo la regla per se, ¿no? Bajo la prohibición absoluta. Con respecto a este punto, en el caso peruano, al evaluarse ex post la emisión de un reglamento técnico dado por una entidad del Estado, ahí está. Se nos hace muy difícil, o se nos haría muy difícil poder señalar como una práctica competitiva per se, ¿no? Ello porque las empresas podrían agarrarse de la doctrina Noerr-Pennington y decir, bueno, es verdad que nosotros hicimos un pedido o influenciamos, estuvimos detrás de la emisión de una norma técnica, pero la decisión final, la emisión de la norma técnica fue dada por el gobierno y en esa medida solo hicimos uso de nuestro derecho de petición. Eso es algo que podrían argumentar las partes y en la medida que el Indecopi, como les comentaba, hace un control ex post cuando la norma ya está emitida, esto podría representar una dificultad. Adicionalmente, potencialmente el estándar técnico de estas normas técnicas puede poner en desventaja a un subgrupo de competidores, elevando sus costos, reduciendo su producción o excluyéndolos de las tecnologías, ¿no? Eso también es algo importante que señala el documento. Ahora, en los casos donde se exija realizar procedimientos de evaluación de conformidad, como es el presente caso que exigía un informe de constatación de la remanufactura, también somos conscientes de que estas evaluaciones pueden representar un costo significativo para los exportadores o importadores o elevar sus costos de manera significativa. Y en esa medida, para garantizar la competencia leal y respetar las normas de la OMC, se debe establecer que aquellas normas y procedimientos de evaluación de conformidad para productos similares, es decir, para un producto que viene tanto del extranjero como para un producto que se produce en el mercado nacional, sean dadas de manera no discriminatoria, ¿no? Independientemente de su origen, sea nacional o extranjero. Y adicionalmente, la existencia de barreras no arancelarias, de acuerdo al documento de Compal, dificulta la disciplina impuesta por las importaciones, es decir, inhibe el ejercicio del poder de mercado. En esta medida es una recomendación bastante útil, ¿no?, a considerar. Finalmente, vemos que en el caso peruano del Indecopi, si bien hemos estado más enfocados a garantizar el libre comercio y que se cumplan las normas del derecho del comercio internacional, vemos que a raíz de este evento hay otra cara de la moneda, ¿no?, que es cómo garantizar la libre competencia. Entonces, somos conscientes de que tanto cumplir con los objetivos del libre comercio como con los objetivos de la libre competencia son dos caras de una misma moneda y en ese sentido lo que es la abogacía de la competencia que señalaron mis compañeros previamente puede ayudar mucho en esa tarea, ¿no? Es decir, tendría que ser ya una abogacía a nivel de comercio y competencia, no solo de competencia. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos, por la aportación y la visión que tenéis en Indecopi, que como tú bien dices, habrá que mejorarla en el sentido de considerar la competencia común como un factor importante a la hora de valorar este tipo de medidas, ¿no?, sobre todo cuando tienen efectos proteccionistas.
Bien, pues vamos a abrir ahora un debate. Si aquellas personas que quieran hacer alguna reflexión o una pregunta es el momento. Aquí tienen a los ponentes o al consultor también, que puede responder a cualquier pregunta que ustedes quieran realizar. Sí, Panamá. Sí, buenos días. Hay tres cosas que me gustaría un poco que profundizaran, creo que en el orden que lo voy a plantear Paulo, Regina y Nilka. En el caso de la elevación de los estándares, pareciera que es algo que tiene una finalidad anticompetitiva por naturaleza. Entiendo que en el caso brasileño fue claramente así por las pruebas que tienen, pero pudiera haber casos genuinos por temas sanitarios donde se eleven los estándares, y yo creo que el perfil anticompetitivo estaría claramente si las empresas locales luego no lo pueden cumplir, ¿no? Pero lo que lograron fue en su momento que sencillamente los productos importados no llegaran. Después a ellas se les sancionará y tal, pero ellas son las que siguen vendiendo un poco en el mercado. Me gustaría un poco conocer si Paulo coincide con eso. En el caso de Regina, el tema de la participación en estos consejos o comités que determinan los reglamentos técnicos, me llama la atención si es que, por ejemplo, no hay representantes de los consumidores y de los importadores que luego se terminan aprobando unos estándares que parecen favorecer a algún grupo de productores nacionales, o si es que al final sencillamente los productores son los que se imponen al resto de los que participen en esas discusiones, donde evidentemente la intervención de la Agencia de Competencia puede ser de gran ayuda. Y en el caso de Nilka, entiendo que hay una investigación a una empresa que produce barras de acero, pero no me quedó claro si la investigación es a raíz de la medida antidumping que la empresa, me imagino, que solicitó y obtuvo, porque en ese caso pareciera un poco, como comentaba el colega peruano, pues sencillamente la empresa está haciendo el uso de su derecho de petición, y si hay dumping o no, pues algo que se determinará, pero no sé si la investigación surge a raíz de eso o de algún otro elemento. Gracias. Sí. Ahora palabra Pablo primero. Bueno, muchas gracias por la pregunta y el comentario. Yo creo que se comprendí correctamente, está cubierto de razón. Decimos en Brasil de una manera un poco una broma, que la autoridad de competencia puede mucho, pero no puede todo. Entonces, yo creo que estaba claro en el caso brasileño que se trataba de exclusiones de rivales por un exceso de nivel de normas técnicas, pero si pasa algo como he dicho, yo creo que el trabajo es sobre todo de abogacía. Hay un límite, se comprende bien la cuestión, hay un límite la autoridad de competencia de hacer lo que puede hacer, pero yo creo que tal vez la mayoría de veces será en la práctica un trabajo de abogacía de competencia para explicar los beneficios de la competencia, y alguien, la asociación misma o el Estado van a definir el exacto nivel de normas técnicas. No sé si fui. Nada más quizás para precisar un poco más el punto que pretendía. Hay un caso concreto en Panamá que se dio hace casi un año. Panamá tiene estándares técnicos para lo que se llaman bebidas, jugos y néctares, en función de los porcentajes de pulpa, de fruta. El caso de los néctares tiene que tener 35%, y eso parecía un estándar relativamente elevado para algunos jugos algunos néctares de ciertos países, que en efecto no cumplían y no podían seguir vendiéndose en el mercado. Pero habían otros países que cumplían. Entonces, a lo que iba es que no de forma automática una elevación del estándar, aunque pueda parecer muy exigente, debe ser visto como algo anticompetitivo, salvo que las propias empresas nacionales al final tampoco lo puedan cumplir y fueron las que estaban impulsando ese estándar, ¿no?
Justo para complementar, yo creo, puedo confirmar después, pero en Brasil hubimos esa discusión también, pero se fue sobre todo en el terreno, en el área de consumidor. Había una discusión de las empresas se podrían utilizar el nombre jugo, o si no néctar, a depender del nivel de cantidad de fruta que había. Pero no es un caso de autoridad de competencia. Voy a confirmar después, lo paso, porque fue un caso de autoridad de consumidor en Brasil. Bueno, en cuanto a tu pregunta, los comités depende del sector que se esté abordando con el reglamento técnico, así es conformado, esa representatividad. Pero tal vez para esa conformación le cedería mejor la palabra a Mariana Gómez, la directora de Ozartec, pero nada más también antes de pasarle la palabra, decirles que sí ha sido de mucho beneficio nosotros poder estar ahí presentes, porque también no solo hemos emitido opinión directa sobre la reglamentación técnica. Anteriormente a Ozartec existía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que era ahí donde se hacía la reglamentación técnica, y emitimos opinión respecto a la conformación de las personas que formulaban o que pertenecían al comité técnico, puesto que ahí prácticamente solo estaban representados los productores nacionales. Y dependiendo del sector, a veces solo estaban los importadores y ponían estándares muy elevados que no permitían que el nacional pudiera participar. Sin embargo, se creó el organismo salvadoreño de calidad, a donde pertenece Ozartec, que es el de reglamentación técnica, pero mejor le cedo la palabra a Mariana para que nos hable cómo está conformado los comités. Bueno, buenos días, mucho gusto. Mariana Gómez del Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica. En primer lugar, agradecer las presentaciones. En mi caso han sido demasiado ilustrativas, es espectacular el conocimiento y el aprendizaje que he podido tener acá. Les agradezco muchísimo. Y al equipo de la superintendencia, al señor superintendente, licenciado, muchísimas gracias por la invitación. Bien, en cuanto a lo que comentaba la licenciada Regina, en Ozartec lo que generamos o tratamos de generar es una coordinación entre sector público, sector productivo, sector privado, ¿verdad? Comercializadores, importadores, distribuidores y sector académico. Incluso también forma parte de nuestros comités el sector científico. Así que de esa manera conformamos comités que nos parece que es digamos, una buena práctica, tal como lo establecen las buenas prácticas de reglamentación, ¿verdad? En el acuerdo o los derivados del acuerdo OTC de la OMC, en cuanto a que se conforme por equipo que esté vinculado con el tema. Así que invitamos a todos los sectores, participan dentro de el análisis y la revisión del texto. Sin embargo, previo a su participación tenemos el logro de un consenso interinstitucional, es decir, en donde todas las entidades del sector público nos ponemos de acuerdo sobre un tema en específico, porque muchas veces nos pasó que a la hora de llamar al sector productivo, entre las entidades del sector público había una pugna, ¿verdad? Y entonces empezaba no, que yo te dije que sí, pero que tú me dijiste que no, y el sector productivo observando esta situación. Entonces lo que hicimos fue de alguna forma hacer una etapa previa y antes de llegar a la consulta con el sector productivo y los demás sectores, ¿verdad? Se hace primero una consulta interinstitucional, le denominamos. Este procedimiento, si les es oportuno para todos, lo tenemos descrito en nuestro sitio web y está dentro de la Guía de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica que se elaboró a partir del año 2013. Eso es. Muchísimas gracias. Bueno, en el caso de las barras de acero, varillas, como le decimos en República Dominicana, que está
Ahora mismo en alerta roja dentro de nuestro observatorio y por eso no hay una investigación formal todavía, sino preliminar. Lo que sucede es se conjugan muchos factores. Luego de las medidas de dumping que irracionalmente renovó la Comisión de Prácticas Desleales de Comercio, ocurrió una fusión en el sector de las barras de acero. Como nosotros no tenemos análisis previo de concentración, y bueno, en ese momento la ley no estaba vigente, de hecho se fusionó la industria local con una empresa brasileña que está dentro del grupo que mencionaba ahorita nuestro colega del CADES. Entonces, actualmente esa empresa, que tiene entre el 75 y el 80% de cuota de mercado, participa en los comités técnicos de calidad y ejerce presión sobre el comité para elevar los estándares. Entonces, se conjugó el hecho de que la medida dumping duró más de lo razonable, una concentración excesiva de mercado que nuestra legislación no nos permitía controlar y la presión que ejerce ese grupo dentro del comité de normas por una conformación ilógica, y qué bueno que traen a colación cómo se conforman en El Salvador, porque en Dominicana se hace por votos. Entonces, votos de los sectores. Obviamente el sector nacional tiene una cantidad irrazonable de votos en el comité versus el sector importador. Y, por ejemplo, una de las normas que ahora mismo nosotros estamos objetando es el grosor de las ranuras, en la que en ese comité se está presentando un grosor que solo fabrica la empresa brasileña. Se pretende incorporar eso como estándar en vez de los estándares internacionales y obviamente eso sacaría del mercado al sector importador. Entonces, por eso es importante, como decía Regina, la participación de la autoridad de competencia en esos comités, porque desde ahora estamos levantando la mano de alerta de que aceptar ese estándar implicaría cerrar por completo el mercado de las barras de acero. ¿Y México? Ya se escucha, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Otra vez Eduardo Mendoza, de la Unidad de Competencia de la Secretaría de Economía, y esta unidad está en el área de competitividad y normatividad. Aquí un poco lo que quisiera es, por un lado, preguntar y por un lado comentar un poco lo que estamos haciendo en la unidad en esta materia y un poco preguntar sobre el documento también, si contempla algunas de estas cosas. Ahorita nosotros vimos, por ejemplo, en el proceso de normalización, que pues sí están los comités y sí hay, digamos, ciertas medidas de transparencia, pero también lo que vemos es que hay la necesidad de tomar varias medidas que contemplen ex ante en el procedimiento, digamos, de normalización, en los temas de competencia, porque muchas veces la discusión pues, se hace muy técnica o muy de intereses y termina pues de alguna manera ganando el que tiene más tiempo para discutir. Sin embargo, cuando ya se establecen ciertas medidas que ordenen la discusión y contemplen esas medidas de competencia, puede ayudar a que los comités funcionen. Entonces aquí es un poco la pregunta si en este documento contemplaron que los países, además de que puedan adoptar normas, digamos, o estándares internacionales, hay, digamos, áreas en las que no se pueden, y en esas áreas donde no se puede, pues contemplar estos procesos de estandarización para que ex ante se remedie el tema de competencia. Y la otra parte que también nos preocupa y no nos hemos metido todavía es en la parte de verificación de los estándares, porque a veces ya hay reconocimiento mutuo, incluso puede estar armonizar las regulaciones, pero luego viene el problema a la hora de que se verifica en un lugar y pasa ahí la verificación, pero en el otro lugar no pasa. Entonces ahí también hay un tema y no sé si esta parte también se abordó. Y finalmente, una pregunta que me llamó mucho la atención, porque digamos para nuestra área, incluyendo México, el hecho de que sea en productos alimenticios, pues en donde están los costos mayores, pues sí duele un poco. Y quisiera ahí preguntarle a Cristian si nos pudiera describir
qué tipo digamos, de barreras se encontraron ahí en términos de barreras técnicas, cuáles son las que se encuentran en el área de una manera más típica, si nos pudiera dar algunos ejemplos. Gracias. Bien. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a la primera, cómo se podía evitar efectos anticompetitivos de una manera ex ante, es así como entiendo la pregunta. Esto efectivamente refiere a, digamos, las buenas prácticas regulatorias. Es decir, si, por ejemplo, el proceso de desarrollar una medida técnica o cualquier otra medida incluye una notificación al público, empresas, científicos, a una etapa preliminar, es decir, que el público puede comentar sus opiniones. Por ejemplo, en Estados Unidos es un proceso muy amplio. Se puede encontrar toda la documentación sobre cualquier medida en el Internet. Hay personas individuales que comentan sobre una medida, hay empresas que comentan sobre el efecto que esta medida tendría sobre su empresa. Y así las autoridades siempre deben responder y considerar todos los comentarios. Y es así, y también en este ámbito nacional a que me refiero ahora, también está complementado con el ámbito internacional, donde una medida técnica normalmente se debería notificarla de antemano